Vamos a estar en Mateo 5, versículos 1 a 12. Este pasaje es considerado uno de los sermones, bueno, yo creo el sermón más famoso que Jesucristo mismo predicó. Le dicen el sermón del monte. ¿Por qué le dicen el sermón del monte? ¿Alguien sepa? ¿Alguien? Es un sermón que Dios, aquí no lo tengo en la pantalla, es un sermón que cubre como 3 capítulos aquí en el libro de Mateo y quizás tomó como varios días. Y lo que estaba sucediendo en esos días de Jesús en su ministerio, multitudes lo estaban siguiendo. Y como para no, acuérdense que Jesucristo mismo era hombre, se cansaba, tomaba, bebía, comía, sudaba, le daba dolor y se cansaba. Y imagínense todos los días multitudes, hasta 5,000, 10,000, 15,000 personas siguiendo. Él se cansaba. Entonces, para poder alcanzar a las multitudes, se subió a una montaña, un monte. ¿Quién ha subido un monte o una lomita para poder mirar para abajo? Eso es lo que es. Por eso le dicen el sermón en el monte, porque Jesús subió al monte un poquito para que pueda ver la multitud de abajo y ahí comenzó a predicar un sermón. Y le dicen el sermón del monte. Y aquí, en este sermón, él predicó de varias cosas. Y una de las primeras cosas que predicó le dicen los buenaventurados. ¿Han escuchado de esos? O las bienaventuranzas. Enormes multitudes seguían a Jesús. Era la comedia del pueblo y todos querían verlo. Los discípulos, que eran los asociados más cercanos de este hombre popular, ciertamente se sintieron tentados a sentirse importantes, orgullosos y posesivos. Estar con Jesús les dio no solo prestigio, sino también una gran oportunidad para ganar dinero y poder. Entonces imagínense, Señor Jesucristo, preparándose para este sermón. La escena era multitudes de discípulos, de gente, los discípulos sintiéndose importante, pensando, aquí ahora sí vamos a ver, aquí vamos a agarrar posición, va a entrar el dinero, va a entrar todo eso. Se ponieron orgullosos del prestigio que iba quizás venir. Pensaron que era una gran oportunidad para ganar dinero y poder. Las multitudes se estaban reuniendo una vez más, pero antes de hablarles, Jesús apartó a sus discípulos y les advirtió acerca de las tentaciones que enfrentarían como sus asociados. No esperéis fama y fortuna, decía Jesús, sino luto, hambre y persecución. Sin embargo, Jesús aseguró a sus discípulos que serían recompensados, pero quizás no en esta vida. Puede haber momentos en los que seguir a Jesús nos traiga gran oportunidad. Si no vivimos de acuerdo con las palabras de Jesús en este sermón, nos encontraremos usando el mensaje de Dios solo para promover nuestros intereses personales. ¿Cómo debería vivir un cristiano? ¿Qué son las señales? ¿Qué son las características de un cristiano? Alguien que es seguidor de Jesús, alguien que ha puesto su fe en Jesús. Le he titulado este mensaje, el carácter de los ciudadanos del reino de Dios. Acabamos de cantar una alabanza llamada Somos Iglesia, somos pueblo de Dios. Y habla que somos no de este mundo. Nuestra ciudadanía no se encuentra aquí, se encuentra en el reino de Dios. Y somos peregrinos caminando en este camino terrenal. Y un día entraremos al reino de Dios por medio de la muerte. Y estaremos en la presencia del presidente del reino de Dios, Jesucristo. Entonces somos peregrinos y no somos ciudadanos de este mundo. Muchas veces se nos olvida que no somos ciudadanos de este mundo, pero vivimos
como que pertenecemos a este mundo, vivimos como que pertenecer, todo lo que es de este mundo es lo más importante. Y Dios quiere, en este sermón de Jesús, quiere recordarnos que no somos de este mundo, no somos de esta tierra, no somos de esta ciudad, somos de la ciudadanía del reino de Dios. Entonces, este es el carácter de los ciudadanos del reino de Dios. Vamos a estar 5, 1 a 12. Y bien brevemente voy a agregar un poco de comentarios sobre los versículos. Mateo 5, versículo 1. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. Jesús ve las multitudes, sube al monte un poco y luego se sienta. Eso era la tradición de en esos días un sacerdote, un fariseo, un maestro religioso, que el maestro se sentaba y los estudiantes lo rodeaban. Esto es lo que está sucediendo aquí. Pero fíjense, interesante que dice de una montaña y se sentó. Una pregunta. En sus vidas como cristianos, cristianas, en sus casas, en sus trabajos, ¿se sienta Jesús con ustedes? ¿Está a un lado Jesús ahí con ustedes? ¿Está sentado Dios con ustedes? Dice, sus discípulos se le acercaron. ¿Te acercas a Dios? ¿Te acercas a Jesús? Y luego dice, y tomando él, o Jesús, la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, Dios nos da su palabra por medio de la Biblia. Estamos dispuestos para que nos enseñe las enseñanzas de Dios, nuestras vidas. Versículo 3, aquí comienza todas las bendiciones que dice Jesús, que son para los que son del reino de Dios, los ciudadanos de Dios. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Por qué dice? ¿Qué significa pobre en espíritu? ¿Quién tiene otra traducción? Yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, pero dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Por qué? ¿Qué significa pobres en espíritu? Quizás que entienden poco. Quizás tienen poco, puede ser, sí. Puede ser eso. Quizás también otra cosa que significa pobres en espíritu. Hemos estado hablando de las enseñanzas que transformaron el mundo. Y una de las cosas que hemos aprendido es que nosotros tenemos manchas corrompidas que vienen desde la caída de Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Estas manchas que corrompe el ser humano, que es la maldad del pecado. Y no, que somos, ¿qué es la palabra que busco? Que no estamos dispuestos a buscar a Dios. Entonces, en ese sentido, somos pobres de espíritus. Nuestro espíritu no tiene la capacidad de buscar a Dios. Nuestro espíritu está corrompida. Y como Martín Lutero, donde estaba atormentado, porque en su espíritu no podía llegar a la gloria de Dios. Se decía, ¿cómo puedo vivir una vida recta y todavía me siento bien culpable? Eso es espíritu de Dios. Cuando tu espíritu se siente quebrantado porque no puedes. Quizás en la enfermedad, quizás en el trabajo, quizás cuando te rechaza tu familia por seguir a Jesús, tu espíritu se siente pobre.
Pero fíjese lo que dice aquí. Dichosos los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos les pertenece. Un recordatorio que si eres pobre en espíritu, donde tu alma se está quebrantando y no tienes la fuerza, tenemos la esperanza del reino de Dios que nos pertenece. Y eso es lo que dice aquí Dios. Eso es un carácter de los ciudadanos del reino de Dios. Versículo 2. Perdón, 4. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. No me gusta admitir, pero yo soy un llorón. Hay unos que no lloran. ¿Usted llora? Y no me da pena decir que lloro. Hay mujeres que, no quiero decir que llorar es una calidad de la mujer, pero muchas veces llorando es una cosa asociada con las mujeres, pero eso no es cierto. Acuérdense que cuando a Jesús se le murió uno de sus mejores amigos, Lázaro, ¿qué es lo que hizo? Lloró. Tristeza. Estaba quebrantado en su corazón. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. No tengan miedo, no tengan pena en dejar caer unas lágrimas por lo triste que es este mundo. No tengan temor de estar llorando por lo que es un mundo perdido. ¿Por qué? Porque seremos consolados en el reino que viene. Este es un carácter de los ciudadanos del reino de Dios. Versículo 5. Dichosos los orgullosos. Es lo que dice, ¿verdad? No. Dichosos los humildes. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Fíjense, acuérdense que los discípulos de Jesús estaban también allí. Y estaban así. Ahora sí va a suceder, vamos a ganar prestigio, poder, dinero. Vamos ahora a escuchar el rey del reino de Dios que viene. ¿Y saben lo que estaban pensando los discípulos? Acuérdense, Judas se colgó, ¿verdad? Muchas veces es pensado que Judas se colgó y traicionó a Jesús porque él estaba esperando a un general que iba a libertar a los que iba a libertar a los judíos de la opresión de Roma. Y cuando él vivió 3 años con él, escuchando todo al contrario de lo que debe de ser un rey, perdió confianza en Jesús como un rey militar, como un general. Entonces aquí están los discípulos mirándolo, escuchándolo y están diciendo, ¿qué? Humilde, llorar, pobres en espíritu. Eso no es lo que estaban esperando. Pero ahora, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Les voy a decir la verdad que ser humilde es bien difícil, aún como sus pastores. Ser humilde es bien difícil, pero eso es una de las características de un cristiano, ser humilde. Tener orgullo, tener la soberbia, es un carácter de ¿qué? Del diablo. En el Antiguo Testamento habla de un ser llamado Lucifer, que era la estrella más brillante en toda la creación. Era el ángel creado más alto sobre todo. Lucifer, que significa luz, Lucifer. Pero ¿qué era lo que le entró a su corazón? El orgullo. Dichosos los humildes,
porque recibirán la tierra como herencia. Y si estás casado, es más difícil. Te voy a decir la verdad. Como hombre y mujer, esposo y esposa, especialmente en la etapa de hoy, el esposo piensa que él tiene derecho de que la mujer haga esto, y la mujer es una mujer de la edad de liberación, de todos los derechos que uno debe de tener, y quiere que también el hombre se someta a la mujer. Están peleando. Pero el Dios del universo, el creador de todo la creación, se humilló. Se bajó del cielo, se puso la vestidura de carne, se hizo hombre. No hay más humillación que salirse de su reino, entrar a un mundo perdido y por la primera vez sentir tristeza, por la primera vez sentir hambre, por la primera vez sentir sed, por la primera vez ser herido. Eso es humillarse. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Cantamos también una canción que habla de somos herederos de Jesús. ¿Qué significa ser un heredero? Una herencia. ¿Qué significa tener una herencia? Pues tener el poder y la gracia del Señor, ¿verdad? Tener todo uno. Yo y Carmen tenemos 5 hijos y hijas, y cuando muéramos nosotros vamos a dar los 10 millones de dinero que tenemos. No tenemos hijos y no tenemos 10 millones. Pero una herencia es lo que se pasa de una persona o familia a otra persona. Por ejemplo, si yo tengo dinero y tengo un hijo o una hija y me muero y no hay otra para recibir, no tengo a mi señora, ese dinero se la va a pasar a mi hijo o hija. O si tienen una tierra, ¿quién tiene tierra en México o en otros lugares? Si tuvieran tierra o solares o propiedad, si algo les pasaría, ¿a quién le pasaría esa propiedad? A los hijos. Nuestra herencia es el futuro que viene. Nuestra herencia por medio de la sangre de Jesucristo es el reino de Dios. Eso es nuestra herencia. Somos herederos de Jesús. Jesús es el que posee todo eso. Cuando muéramos vamos a poseer todo lo que es de Él también. Entonces, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Quiere decir aquí que tenemos la esperanza en este mundo, que cuando muéramos tenemos la herencia que nos espera. Pero hay que ser humilde. Esto es una característica del cristiano o la cristiana. Versículo 6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Como latinos nos gusta comer. Nos gusta llegar tempranito al cafecito, el panecito, ¿verdad? Tenemos hambre y nos gusta el agua para tomar con el postre. Nos da hambre. Pero aquí dice la palabra de Dios, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué significa aquí esta justicia? La justicia de Dios. Una justicia donde vivimos una vida de rectitud para Dios. Una vida donde ya hemos sido escogidos por Dios, viviendo ahora una vida para Dios. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. De la misma manera que tenemos hambre para las enchiladas y el cafecito y el mole, tenemos esa misma sed de justicia para vivir una vida piadosa para Dios. Tenemos un hambre, tenemos un sed para su palabra.
para ser alimentados nosotros. Esta mañana también tuve un estudio en la iglesia americana y puse un dibujo y hice la pregunta, ¿qué pasaría si uno come y bebe 1 hora o 2 horas por toda la semana? ¿Sabían que hay 168 horas en la semana? Pero muchas veces, ¿quién aquí come una vez al día? Se alimenta nomás una vez al día. Ninguna persona, ¿verdad? Estamos bien bendecidos aquí en este país porque podemos comer 2 veces, 3 veces, hasta en medianoche cuando levantamos una taza de jugo de naranja o leche, unas galletitas a las escondidas para que no mire la esposa. Yo me levantaba a comer galletas porque me gustaba mucho de galletas. A las 2, 3 de la mañana. Pero, ¿saben qué? Si nuestras almas como cristianos necesitan alimentación, les dice la pregunta en la mano, ¿por qué comemos? ¿Por qué nos alimentamos nomás 1 hora o 2 horas en la iglesia, el día de la iglesia? Y no comemos la palabra de Dios todos los días. ¿Qué va a pasar? En la misma manera que uno come una vez a la semana, se va a hacer huesos, ¿verdad? Nuestras vidas espirituales se van a hacer huesos. No deberíamos comer la verdad, la palabra, el pan de Dios una vez, 1 hora, 2 horas, nomás un día de la semana. Hay que comer y alimentarnos todos los días. Hay que tener hambre y sed para la justicia que miramos en la palabra de Dios. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Versículo 6. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. La semana pasada parece que tuve un sermón donde pregunté, si alguien te hace algo bueno y casi no lo conoces, sospechas de ellos, ¿verdad? Unas veces, no siempre. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Está diciendo aquí Jesús, sabiendo que Él iba a morir en un día para estas criaturas que lo estaban mirando. Él era compasivo y murió por ellos, para nosotros. Hay que hacer lo mismo con la gente que nos rodea. Muchas veces no tenemos misericordia a la gente. No es decir que tenemos en impulso siempre ayudar, porque tenemos que discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, porque la gente sí se va a aprovechar de la gente buena como los cristianos, porque saben que somos de Dios y tenemos estas características. No sé por qué se ponen así estas cosas. Compasivo. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Si quieres la compasión de Dios, hay que ser compasivo con la gente que necesita compasión. No juzgarlos, no burlarnos de ellos porque saben menos de la palabra de Dios. No pelear entre unos y otros en nuestras familias. Hay que ser compasivos. Porque el día que quieramos compasión de Dios, no la vamos a recibir. Porque aquí dice, dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Esto es una característica del ciudadano del reino de Dios. Versículo 8, dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Este versículo no dice que vamos a ser perfectos porque no hay ningún perfecto. Pero si estamos caminando en el camino de Dios, tenemos un corazón limpio. Si no vamos a tropezar, ¿verdad? Si somos cristianos, si somos hermano, hermana, hijo e hija, herederos, herederas de Dios, tenemos corazones limpios.
Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Entonces, esto es lo que dice Dios, que marca un hijo e hija de Dios. Tiene un corazón limpio. Si vives tu vida todos los días con un corazón sucio, un corazón de suciedad, eso no marca a un cristiano o una cristiana. Si tienes un corazón donde siempre te enojas, un corazón donde siempre juzgas a tu prójimo, a la comadre, al compadre, a la persona que ves en el Facebook, a la gente que no tiene la misma fe de nosotros. Ese es un corazón sucio. Y es un corazón que también no tiene compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Versículo 9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Eres llamado hijo de Dios? ¿Te conocen como hijo o hijo de Dios? ¿Te conocen como alguien que este hombre, esta mujer, hay algo diferente de ellos? ¿Saben lo que es? Porque eres hijo y hijo de Dios. ¿Y saben lo que ven? Que tienes una paz. Trabajas por la paz. Mucha gente, inmediatamente que abren la boca, te quieren hacer enojar. ¿Verdad? Te quieren hacer enojar para ver si sinceramente eres uno de Dios. Para decir, hombre, habla de ir a la iglesia, habla de que está salvado, habla que es religioso, pero el momento que alguien le pucha ese botón, se le va. Y no tiene esa persona paz. Somos considerados hipócritas. Pero la persona que trabaja por la paz, que muerde su lengua, como dice Santiago, sean listos para escuchar, prontos para escuchar, lentos para hablar. Hay que trabajar por la paz. Hay ciertas personas que en nuestras vidas que hay que sinceramente trabajar bastante por la paz, ¿verdad? En nuestras familias, en nuestras amistades, hay que trabajar. Pero lo que van a decir, esa persona tiene algo diferente, tiene una paz. Y esa paz viene de Dios. Versículo 10. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Aquí en este país no somos perseguidos tantos, ¿verdad? Como en China. Ahorita están escuchando, yo he escuchado de las iglesias y los cristianos y cristianas en Ucrania que están sufriendo por causa de la guerra que está sucediendo. Eso es persecución. Y luego la persecución que está sucediendo en China, la persecución que está sucediendo en Canadá, nuestros vecinos al norte. Aquí en los Estados Unidos no se siente tanto, pero saben que todavía somos perseguidos por nuestras familias. Todavía somos perseguidos por nuestros trabajadores compañeros, por nuestra fe. Dichosos los perseguidos por la causa de justicia. Tratamos de trabajar por la paz, tratamos de ser compasivos, tratamos de vivir la justicia de Dios en nuestra vida. Pero la gente se burla de nosotros, nos persigue, bajo el mismo techo de muchas de nuestras familias, tal veces. Pero dice Dios, Jesús, eres dichoso. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos te pertenece a ti. Esa es la esperanza. Versículo 11, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. ¿Quién ha sido insultado por su fe? ¿Quién ha sido insultado por causa de Jesucristo? Saben que no nos están insultando a nosotros. ¿A quién están insultando? A Jesús, a Dios.
hay mucha gente que se levanta contra nosotros. Hay mucha gente que se levanta con nuestra iglesia. Hay mucha gente que se levanta contra la iglesia que está tratando de vivir la verdad de Dios. Pero dice Jesús, dichosos eres, dichosos somos por esta causa. Dice también ahora en versículo 12 terminando, alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que lo precedieron a ustedes. Entonces dice Jesús, siempre ha sido así. Los profetas, a Moisés, a Abraham, Isaac, Jacobo, Daniel, Isaías, todos estos hombres de Dios los estaban persiguiendo por la causa de Dios. Entonces no hay nada nuevo, dice Jesús, y me van a insultar a mí, y Jesús dice en otro versículo en la palabra, me insultaron a mí, me persiguieron a mí, te van a insultar a ti, te van a perseguir a ti. Pero dice Jesús, qué dichoso eres. ¿Por qué? Porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron los profetas que los precedieron a ustedes. El carácter de los ciudadanos del reino de Dios son estos los bienaventurados. ¿Eres bienaventurado? ¿Te consideras un ciudadano del reino de Dios? Y si te consideras eso, repasa esta lista. Léelo de nuevo en la casa. Los 12 versículos del capítulo 5 del libro de Mateo. Y ve si sinceramente estás viviendo una vida piadosa para Dios como estos ciudadanos que Dios dice en su palabra. Padre Celestial, gracias por este pasaje. Gracias por este recordatorio que necesitamos cada cuando. Nos consideramos cristianos, nos consideramos hijo o hija de Dios si hemos puesto nuestra fe en ti, en tu Hijo Jesús. Pero la evidencia se mira en nuestra fruta. Nuestra evidencia se mira si somos compasivos. Si tratamos de pelear por la paz. Si somos humildes. Si somos perseguidos por causa tuya, Dios. Si estas características, si estas cosas no están sucediendo en nuestras vidas, hay que revisitar y mirarnos en el espejo y preguntarnos si sinceramente somos herederos tuyos. Porque dice tu palabra que somos bendecidos, somos dichosos, porque somos peregrinos. Y un día nos espera la gran esperanza de mirar la faz de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, que también fue directamente insultado, perseguido, asesinado, llamado el diablo por echar demonios para afuera, que fue compasivo con la gente, pero lo crucificaron. Un día estaremos en la presencia de nuestro Salvador, nuestro gran ejemplo que tenemos para hacer todo esto. Te pedimos, Señor, que nos des la valentía para ser bienaventurados en esta vida. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Antes de que se vayan, los quiero despedir. Que vayan con Dios, que sean bienaventurados en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, en el Walmart, en sus carros. Porque gran es la recompensa que tenemos y grandes somos, dichosos en el reino que viene después. Vayan con Dios.